Esta noche en Sexo Luego Existo trataremos de abarcar todos los aspectos que rodean el uso del condón. A manera de testimonio, un especialista nos mostrará el uso correcto de los condones masculino y femenino. Además, la doctora Laura Flores tiene preparada una dinámica en el estudio. Para ello necesitamos que en este momento vayas por un condón y lo tengas cerca hasta que te demos una nueva instrucción. Te vas a divertir. Esto es Sexo Luego Existo. Yo soy Verónica Alcaraz. Quédate con nosotros. Buenas noches. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Le damos la bienvenida a un tema que hoy nos va a divertir mucho porque es el uso del condón. Todo sobre el condón. Así que quédese con nosotros. Como siempre, la doctora Laura Flores nos acompaña. Doctora, buenas ¿Qué noches. tal, Vero? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues hoy tenemos preparado un programa súper especial porque en la información está también la diversión. Así que vamos a hablar del condón y para comenzar, pues, ¿qué le parece si hablamos de estos usos que ha tenido el condón? ¿Siempre se ha usado? Porque yo he visto en algunas películas y tal que existían unas como de la tripa de los Fundas, animales, como ¿sí? fundas. Ugh. Sí, pero se tienen datos históricos de que en grabados de uso del condón desde Egipto, por De ejemplo, verdad. hace 3000 años, son los primeros datos que se tiene. Luego en Europa también, y se cree que el condón nace de la necesidad de precisamente del hombre de prevenir el embarazo del hombre y de la mujer. Hablamos ¿Es, sobre es el, cómo. como el primer uso que Sí, se le porque da? se empezaron a dar cuenta por observación que el semen tenía que ver en el embarazo de las mujeres. Pues las mujeres que se embarazaban tenían relaciones sexuales y generalmente estuvieron observando que habían tenido relaciones sexuales frecuentes la mujer que quedaba embarazada. Ajá. Y bueno, con algunas ideas de esta prevención de embarazo, que fue el primer uso, como decimos, los hombres lo que trataban era por un lado, en el caso de las mujeres, empezaron a buscar algo que funcionara como anticonceptivo para las mujeres y se metían tapones de tela con miel como para que atraparan los Con espermatozoides, miel. con grasa, hierbas molidas. De alguna forma la observación le da sabiduría a las personas. Quizás no el conocimiento científico como lo conocemos ahorita, Vero, pero sí les da sabiduría y entonces ahora decimos, en el caso de la mujer hay que cambiar el pH vaginal y eso puede funcionar, y eso es lo que hacían. En el caso del hombre, pues empezaron a poner fundas en el pene. Y empezaron a hacer las primeras fundas, se dice que eran de lino, de algunas telas, eso buscaban. Sin embargo, se tienen también datos de que desde antes de esto, de que existía la tela como tal, Ajá. usaban tripas de animales. Porque yo creo que los hombres al ponerse un condón de tela, también, claro, se les dificultaba la penetración, perdían sensibilidad. Claro, muy Y incómodos, ¿no? Me sí, imagino. y entonces yo creo que en esa observación cotidiana, bueno, se dieron cuenta que las tripas de los animales, el intestino prácticamente, por ejemplo, de los corderos, bueno, tiene una consistencia, es muy delgada, tiene cierta elasticidad, el intestino tiene cierta elasticidad, Ajá. sabemos que se inflama y se desinflama casi constantemente en nuestros días, ¿no?
y entonces, y además una resistencia y no permite el paso de muchas cosas, ¿no? Entonces, al estar observando esto, empezaron a hacer con intestinos de animales, lo más frecuente era el cordero, y obviamente eran artesanales, eran de uno por uno, eran sobre pedido, sobre medida. Curiosamente, se encontró un condón en muy buen estado hace pocos años en Inglaterra, en un libro, entre las hojas de un libro, y se midió y medía 34 milímetros de diámetro, o sea, ese era el ancho, por Ajá. ejemplo. Y la gran mayoría de los condones de ahora, Vero, tienen 50 y tantos, 52 es el estándar. Entonces dicen, bueno, que era para a lo mejor era para alguien en Pues lo especial. asfixiaba poquito. Sí. Creo que apretaba un poco. Y como eran sobre medidas, bueno, yo creo que en ese caso el dueño de este tenía probablemente un pene delgado. No podemos generalizar y decir, ah, caramba, los ingleses tenían esto, ¿no? Un Pero pene delgado. aparte, pues duraba mucho tiempo porque tenemos este que duró tanto tiempo y además yo he escuchado Claro, que lo reciclaban, nada más hacía un sí. lavado y listo, se volvió a utilizar. Pues estamos Ujú. hablando todo sobre el condón, así que acompáñenos a una pausa y regresamos.